Bien, vamos a desarrollar la unidad 2. Como les conté anteriormente, vamos a ver estos aspectos que tiene como neuroanatómicos y psicológicos la inteligencia emocional, pero como siempre vamos a ir a algún test para ver cuál es la inteligencia emocional de ustedes. Los invito a que desarrollen el test de inteligencia emocional. Teniendo su resultado a mano van a poder autoconocerse. Bien, la emoción, como dijimos y finalizamos la unidad 1, es un estado de ánimo que se caracteriza por una conmoción orgánica, producto de una situación externa que se puede traducir en gesto, risa, llanto, etc. La palabra emoción significa en latín moverse. Es lo que hace que nos acerquemos o nos alejemos a una determinada persona o circunstancia. Por lo tanto, la emoción es una tendencia a actuar y se activa con frecuencia por algunas de nuestras impresiones grabadas en el cerebro y por medio de los pensamientos cognitivos, lo que provoca un determinado estado fisiológico en el recuerdo del ser humano con el cuerpo humano. Y les vuelvo a insistir que traten de ir o de volverse, hace mucho que le hicieron el módulo 1 de comunicación, donde hablábamos de esto, donde hablábamos cuando el ser humano en el disco rígido de nuestro cerebro almacenamos cosas que quedan grabadas. Así que si es necesario, vuelva a realizar la unidad 1 de comunicación. Goleman afirma que existe toda una ventana neurológica de oportunidades, puesto que el circuito prefrontal del cerebro, que regula cómo actuamos con respecto a lo que sentimos, probablemente no madura hasta la mitad de la adolescencia. Bueno, tampoco es que ahora, desde que sabemos que es así, nos creamos que somos todos adolescentes por nuestra inmadurez que tenemos. No, la idea es que usted se autoconozca, pero no que se siente un eterno adolescente. La inteligencia emocional considera que los impulsos son la energía de nuestras emociones que intenta expresarse en acción. Quienes están a la merced de sus impulsos y no saben controlarlos, muestran una débil voluntad y viven interiormente perturbados. La inteligencia emocional parte del supuesto de que la herencia genética nos ha dotado de una sensación emocional que determina en parte nuestro temperamento. No obstante, las funciones cerebrales relacionadas con la actividad emocional son tan flexibles y adaptables que permiten superar los defectos de nuestra voluntad y mejorar nuestro carácter. Y acá vuelvo a la unidad 1, cuando en comunicación decíamos que cuando el disco rígido está mal almacenado, hay que sacar esta información y volverla a almacenar. Y esto tiene que ver con la flexibilidad y con la adaptación que estamos hablando. Nuestras emociones se integran en el sistema nervioso en forma de tendencia automática. Es así que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto de nuestro sentimiento como de nuestro pensamiento. Nuestra reacción ante determinadas situaciones no solo es el fruto de un juicio racional, sino también de emociones en forma de impulso de acción automática. Cada emoción dispone al cuerpo a un tipo distinto de respuesta fisiológica, tanto la respiración, el tono muscular, el pulso cardíaco, la presión arterial, la postura, los movimientos, las expresiones faciales, las pautas fisiológicas o musculares habituales comienzan a determinar por sí mismos los estados anímicos. Por ejemplo, en el caso del miedo, si uno siente miedo, la sangre se retira del rostro, lo que implica que hay palidez, la sensación de quedarse frío y fluye a la musculatura esquelética larga como son las piernas, por ejemplo, favoreciendo así la huida. Al mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse, aunque solo sea un instante, para calibrar, tal vez, si el hecho de ocultarse pudiera ser una respuesta más ocurrir. Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hormonal.
que pone al cuerpo en un estado de alerta general, sumiéndolo en la inquietud y predisposición a la acción, mientras la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más adecuada o apropiada. Mientras tanto, la felicidad consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al mismo tiempo que aumenta el caudal de energía disponible. En este caso, no hay un cambio fisiológico especial, salvo que quizás una sensación de tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente de la excitación biológica provocada por las emociones perturbadoras. Esta condición proporciona al cuerpo un reposo, un entusiasmo y una disponibilidad para afrontar cualquier tarea que se esté llevando a cabo y fomentar de este modo la consecución de una amplia variedad de objetivos. Estas predisposiciones biológicas a la acción son moderadas por nuestra experiencia vital y por el medio cultural. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido produce tristeza y aflicción, pero la forma en que lo expresamos, esa aflicción, es moldeada por nuestra cultura. Por ejemplo, cada cultura tiene una categoría diferente de seres queridos por los cuales lloran. El modelo de la inteligencia afirma que tenemos por un lado una mente racional, que es la capacidad consciente de pensar, deliberar y reflexionar, y por otro lado una mente emocional que es mucho más impulsiva e influye en la mente racional. La inteligencia emocional destaca la perenne y la fecunda tensión entre estas dos mentes, aunque a menudo están coordinadas. En este caso, la clase de reacción a una situación dada es de tipo lenta, y gracias a esta coordinación es que podemos apreciar, por ejemplo, cuando entramos a un local, si la persona que le espera lo hace con agrado o no. Si esta clase de reacción primero tiene lugar el pensamiento para conducir al sentimiento, por lo tanto la cognición juega papel clave en la determinación de qué emoción serán provocadas, es decir, después que hacemos una evaluación es que se produce una respuesta emocional adecuada. Pero cuando de forma desbordada interrumpen las pasiones, el equilibrio puede romperse y la mente emocional puede bloquearse y paralizar a la mente racional, provocando una reacción de tipo rápida. Este tipo de modo de percepción rápido asimila las cosas de inmediato. Como un todo, reacciona sin tomarse el tiempo necesario para un análisis reflexivo. También los elementos vividos pueden determinar esta impresión. Charles Darwin fue el primer científico en señalar que las emociones se han desarrollado en su origen para preparar a los animales para la acción, en especial en una situación de emergencia. Esta clase de reacción nos impulsa a responder a acontecimientos urgentes sin perder tiempo, evaluando si debemos responder o cómo debemos responder. El sentimiento predice o existe simultáneamente con el pensamiento. En la evolución, esta rapidez giró en torno a decisiones de supervivencia. Por ejemplo, si un excursionista en un camino ve por el rabillo del ojo una forma larga y curvilínea en el suelo, ¿qué piensa? Él saltará fuera del camino antes de darse cuenta que era solo un palo en forma de culebra. Luego se va a calmar. Su neocorteza recibe el mensaje unos milisegundos después de la amígdala y va a regular su respuesta primitiva. A ver, cuando hablamos de amígdala, después les voy a mostrar una foto donde la va a poder ubicar en el cerebro, no estamos hablando de la amígdala de garganta. Sin estos reflejos emocionales, que son raramente consistentes, pero terriblemente poderosos, no sería muy difícil poder funcionar. Para poder comprender lo anterior, se debe tener presente que los elementos de una emoción son tres.
una situación que genera el sentimiento, idea o recuerdo, un estado de ánimo consiguiente y la conmoción orgánica expresada en gesto, actitud, risa, movimiento. Cuando usted dice fulano me engañó, emana una emoción resultado de un hecho externo. No es posible reaccionar directamente a un hecho determinado, salvo en circunstancias de peligro. Con esta excepción, antes de reaccionar, existe un hecho, tenemos que interpretarlo. Los sentimientos no surgen hasta tanto la mente no haya captado lo que sucedió y decidió su significado. Esta tarea es realizada por la mente empírica y la lleva a cabo tan automáticamente que no nos percatamos de que la mente está funcionando. Todo lo que sabemos es que reaccionamos emotivamente a algo que ha sucedido. Pero también es cierto que la respuesta emocional en su mayoría se genera en forma inconsciente. Freud tenía razón cuando describió la conciencia como la punta del iceberg mental. Tanto la mente racional como la emocional operan en colaboración, entrelazados sus distintas formas de conocimiento. Cuando más intensa es la mente emocional, menos eficaz es la mente racional y viceversa. Continuamente las personas buscamos circunstancias que despiertan emociones y la mayoría de las veces no tenemos el control sobre esta. Y por otra parte pueden avallazar nuestra conciencia. Finalmente, cuando aparecen, pueden convertirse en importantes motivadores de conducta futura, ya sea inmediata o a largo plazo, pero también pueden ocasionar algunos problemas. Cuando el miedo se torna en ansiedad, cuando el deseo conduce a la ambición, cuando la molestia se convierte en enojo, el enojo en odio, la amistad en envidia, el amor en obsesión, el placer en vicio, nuestras emociones se revierten en contra nuestra. La salud mental es producto de la higiene emocional y obviamente las emociones pueden tener consecuencias útiles o patológicas. Lo más adecuado para el sujeto es que exista un equilibrio donde la emoción influye en la operación de la razón y ésta ajusta y filtra las operaciones procedentes de las emociones. Cuando se produce una pérdida de control de las emociones, se desencadena en el sistema límbico del cerebro, específicamente en la amígdala, una reacción antes de que la información llegue al neocorte o al área del cerebro pensante. La función del sistema límbico es importante en la vida emocional, ya que está ligado con los afectos y las pasiones y asume el control antes de que la parte del cerebro pensante haya tomado una decisión. Acá tenemos una imagen donde usted va a poder ubicar a dónde se encuentra la amígdala en el cerebro. Con esto se destaca que el sistema emocional puede actuar sin la participación del neocórtex, albergando recuerdos e impresiones y efectuando respuestas de las que no somos plenamente conscientes. Ambas estructuras constituyen el centro de gravedad de los conflictos y los acuerdos entre el corazón y la cabeza, entre el sentimiento y el pensamiento. Esta conexión es básica para tomar decisiones inteligentes en la vida emocional. La interrelación del sistema límbico con el neocórtex o área pensante del cerebro constituye el núcleo neurobiológico de la inteligencia emocional. En concordancia con los hallazgos en los animales, el daño bilateral de la amígdala en el ser humano provoca un defecto significativo en el control ejecutivo y en una conducta social inapropiada, por ejemplo, desinhibida. El coeficiente intelectual no se altera mayormente. El regulador del cerebro para los arranques de la amígdala
parece encontrarse en el otro extremo de un circuito más importante de la neocorteza, que es el lóbulo prefrontal, que se encuentra exactamente detrás de la frente. La corteza prefrontal parece entrar en acción cuando alguien siente miedo o rabia, pero tiene control el sentimiento con ese fin. De ocuparse más eficazmente de la situación inmediata o cuando una nueva evaluación provoca una respuesta diferente, esta zona neocortical del cerebro origina una respuesta más analítica o apropiada de nuestros impulsos emocionales, adaptando la amígdala y otras zonas límbicas. La memoria, localizada en el área frontal del cerebro, puede ser afectada por estados de ansiedad o de cólera, perturbando su capacidad de retener en la mente datos esenciales para el desempeño de nuestra tarea. Cuando estamos emocionalmente perturbados, solemos decir, no puedo pensar bien. ¿Qué pasa? El cerebro externo o el neocórtex tiene a su cargo la importante función del pensamiento y el razonamiento intelectual. Pero, aunque muchos saben que este cerebro está compuesto de dos hemisferios cerebrales, muchos también ignoran que el hemisferio izquierdo maneja la lógica y todo lo relacionado con ella, mientras que el hemisferio derecho tiene que ver con la emoción y también con los sentimientos negativos para los miedos, las culpas y el resentimiento. Sin embargo, esto no significa que una persona con hemisferio izquierdo dominante, la lógica, no tenga emociones negativas como miedo y culpa. Es necesario aclarar esto porque se tiende a pensar que las personas lógicas solo tienen sentimientos y emociones en permanente equilibrio. Todas las personas tienen un hemisferio dominante. Algunas pueden ser extremadamente lógicas, hemisferio izquierdo, y otras, por el contrario, pueden ser extremadamente emocional, hemisferio derecho. Por supuesto que el equilibrio pasa por la función conjunta de ambos hemisferios, pero en este es el problema. Casi todos manejan inconscientemente todo el tiempo el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. Antes de determinar si una persona es izquierdo o derecho, es necesario conocer cuáles son las cualidades de cada uno. En Oriente llamaban el hemisferio izquierdo el día, porque para las personas con este hemisferio dominante todo es claro bajo la luz de la razón. En cambio, el hemisferio derecho lo llamaban la noche porque tiene que ver con la intuición, con lo que se siente y no se puede explicar a través de la luz de la razón. Bien, en la próxima unidad vamos a tratar de que usted pueda identificar cuál es el hemisferio dominante en usted, a los fines de que usted pueda conocerse, y vamos a ver qué es esto del hemisferio derecho y el izquierdo y cómo invitarlo a funcionar. Bueno, le doy las gracias, espero que hayan podido entender qué es esta diferencia entre coeficiente intelectual, que ha quedado ya casi en desuso, versus inteligencia emocional, y estaremos encontrándonos en la próxima unidad, en la 3, viendo cuál es su sistema dominante. Muchísimas gracias.